favor. Deuteronomio en el capítulo número 30. Deuteronomio, capítulo número 30. Y hay varias cosas que a mí me gustaría que ustedes tomen nota de las cosas que vamos a estar mencionando, ¿ok? Deuteronomio, capítulo número 31, disculpen. Deuteronomio, capítulo número 31. Pónganme mucha atención a lo que les voy a decir. Miren, hermanos, cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 28 hasta el capítulo número 32, son 4 capítulos, nosotros encontramos en estos 4 capítulos una serie de maldiciones y bendiciones que Moisés conjura contra los hijos o a favor de los hijos de Israel. En esos 4 capítulos, la Biblia nos enseña de que ya Moisés se está despidiendo y él le recuerda a la nación de Israel que ellos tienen que ser obedientes y les afirma de que si ellos son obedientes, Dios los va a bendecir, los va a poner por cabeza y no por cola, y les va a dar una gran cantidad de bendiciones que todos los pueblos de la tierra van a darse cuenta que Dios está con ellos. Pero en estos 4 capítulos también se describen una gran serie de maldiciones. Ahora, el problema está en que a veces tenemos de Moisés una connotación de que Moisés es solamente un legislador. Es decir, que Moisés lo que hizo fue entregar los mandamientos de la ley y tenemos la primera imagen que tenemos de Moisés es que Moisés es el que entrega la ley mosaica, los mandamientos de la ley, los ritos, el código sacerdotal. Todo esto es lo que tenemos presente de Moisés. Pero escúchenme bien esto. No debemos olvidar también que Moisés es profeta. Eso es un punto muy importante. Tenemos que recordar que Moisés es profeta y escúchenme bien esto que les voy a decir. Uno de los errores más grandes cuando leemos Deuteronomio capítulo 28 hasta el 32 es solo tomarlo de esta manera. En esos 4 capítulos hay maldiciones y bendiciones, punto. Es mucho más profundo que eso. En estos 4 capítulos Moisés profetiza, como no lo hace ningún otro profeta del Antiguo Testamento, toda la historia de la nación de Israel desde el momento en que Moisés va a morir hasta que el Mesías retorne. ¿Me escucharon? Estos 4 capítulos de la Biblia narran con profundidad qué va a ser lo que va a pasar con Israel a lo largo de toda su historia, empezando desde la partida de Moisés hasta que Cristo venga. Vean, solo para que ustedes entiendan un poco esto, vean lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 31, del 1 hasta el versículo 8. Vean cómo Moisés se despide en este capítulo de Israel. Él sabe que ya él está por morir. Dice la Biblia así: y al terminar Moisés, estoy leyendo Deuteronomio 31, 1, y al terminar Moisés de hablar estas palabras a todo Israel, les dijo: hoy tengo 120 años y ya no puedo salir ni entrar más, y Yahvé me ha dicho: tú no pasarás este Jordán. Yahvé tu Elohim pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones ante tu vista y las desposeerás. Josué pasará al frente de ti, como lo ha dicho Yahvé, y hará Yahvé con ellas como trató a Sehón y a Og, reyes amorreos, y a su tierra, a los cuales exterminó. Así los entregará Yahvé delante de vosotros para que hagáis con ellos lo que os he impuesto. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni estéis aterrorizados ante ellos, porque Yahvé tu Elohim es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Enseguida Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate, ten buen ánimo, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Yahvé juró a sus padres que les daría, y tú les darás en posesión. Yahvé
es el que va delante de ti, no te dejará ni te desamparará. No temas ni desmayes. ¿Saben ustedes que Moisés está a punto de morir? Él literalmente se encuentra de frente para entrar a la tierra prometida. Ya Dios le había dicho 3 veces que él no entraría a esa tierra. Dios le había dicho que vería la tierra, pero que no podía entrar. Entonces ya Moisés sabía que él iba a morir, específicamente hasta en un monte. Dios le había dicho: sube a ese monte, ahí tú verás la tierra y ahí morirás y te reunirás con tu pueblo. Pero ¿saben ustedes cuál es el problema? Que a Moisés le angustia su muerte y le angustia saber que no hay nadie que lidere el pueblo. A él le angustia esto. Entonces Dios, si leyéramos con profundidad todos estos 4 capítulos, él le ruega a Dios que levante a alguien, y Dios le dice que él va a levantar a Josué, y que Josué va a ser el que se va a encargar de hacer entrar a Israel a esta tierra que él había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, Moisés, dando estas instrucciones a Israel de que Josué va a ser el que va a entrar, Dios le dice a Moisés que cuando él se muera, Israel va a quebrantar el pacto y que Israel le va a dar la espalda, le va a dar la espalda a Dios, y Dios mismo le dice: yo voy a castigar a Israel por esto. Vean lo que dice el mismo capítulo 31. Esto es, hermanos, escúchenme bien, desgarrador para Moisés. Imagínense en lo que es cargar sobre los hombros 40 años un pueblo. Imagínense en lo que es sentir angustia porque él está por morir. Él sabe que es un pueblo propenso a la rebeldía, propenso a la obstinación. Él pide a Dios para que Dios levante un líder. Dios le dice que efectivamente él levantará un sucesor, pero Dios también le dice: entiende que este pueblo me va a olvidar apenas tú te mueras. Entonces en el capítulo 14 dice la Biblia de la siguiente manera: dijo entonces Yahvé a Moisés. Estoy leyendo Deuteronomio 31:14. He aquí, se acercan los días en que has de morir. Llama a Josué y presentaos en la tienda de reunión y lo ordenaré. Encaminados pues, Moisés y Josué se presentaron en la tienda de reunión, y apareció Yahvé en la columna de nube, y la nube se posó sobre la puerta de la tienda. Y dijo Yahvé a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y se prostituirá en pos de dioses extraños, los de la tierra en medio de la cual él está por entrar, y me abandonará y quebrantará el pacto que hice con él. Por lo cual mi ira será encendida contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, de manera que serán consumidos y les sobrevendrán muchos males, angustias, y dirá en aquel día: ¿no será porque mi Elohim no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Pero ciertamente en aquel día esconderé mi rostro sobre todo el mal que ha hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Miren, queridos hermanos, con estas palabras, que no les quepa la menor duda que el corazón de Moisés quedó partido a la mitad. Entiende, este pueblo me abandonará, este pueblo se olvidará de mí, este pueblo se irá en pos de los dioses de esta tierra que está por entrar, quebrantará mi pacto y me abandonará. Entonces vean ustedes que Dios dice que por causa de este quebranto del pacto, yo les traeré muchos males. Y aquí está la palabra clave: 2 veces Dios le dice a Moisés que él esconderá de él su rostro. 2 veces: yo esconderé mi rostro de ellos. Y le vuelve a decir en el versículo 18: yo esconderé mi rostro de ellos. Es más, en estos versículos 3 veces le dice lo mismo. Ahora vayan conmigo al capítulo número 32. Capítulo número 32, en el versículo número 20. Capítulo número 32, en el versículo número 20. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dice la Biblia: esconderé
de ellos ¿qué? Mi rostro, y mostraré cuál sea su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles, me movieron a celos con uno que no es Dios y me provocaron a ira con sus vanidades. Por tanto, yo los moveré a celos con uno que no es pueblo y los provocaré a ira con gente insensata. Pónganme en atención, ya estos versículos nos empiezan a permitir vislumbrar cuál será el futuro de la nación de Israel. Vamos a profundizar más en ellos, pero vean ustedes que en 3 ocasiones a Israel se le dice: yo voy a esconder mi rostro de ellos. Y esta era la razón profética por la cual Israel no iba a poder conocer al Mesías, porque uno de los títulos que recibe Jesucristo en el Antiguo Testamento es el ángel de mi rostro. Vayan conmigo a Isaías capítulo 63, versículo 9. Escúchenme, si Dios les dice que Él va a esconder su rostro de ellos, automáticamente les tenía que ser velado el rostro del Mesías también, porque el Mesías es el ángel del rostro de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Biblia dice en el Evangelio de Juan que llegó Felipe y le dijo a Jesús: Señor, nos basta con que nos muestres al Padre? Y se volvió Jesús y le dijo a Felipe: tanto tiempo yo he estado con vosotros y tú me pides que yo te muestre al Padre. ¿No sabíais que cualquiera que me ha visto a mí, ha visto a quién? Al Padre. Es imposible ver al Padre si no es a través del Hijo. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Vean lo que dice la Biblia en Isaías 63, 9. Dice la Biblia de la siguiente manera. Aquí está la explicación profética de por qué pasó lo que pasó. Y es que Israel mayoritariamente rechazó al Mesías. Dice la Biblia de la siguiente manera: y fue afligido con todas sus aflicciones. El ángel ¿de qué? De su presencia lo salvó. Esta palabra, ángel de su presencia, se puede traducir ángel de su presencia, ángel de su faz, ángel de su rostro. Es la misma palabra hebrea. En su amor y en su ternura, Él mismo los redimió y cargó con ellos. Vean ustedes que aquí no se está hablando de un ángel cualquiera, como Gabriel, por ejemplo. Porque aquí la Biblia está diciendo que el ángel de su presencia, ¿qué hizo? Dice que los redimió. Solo Dios puede redimir. Y dice la Biblia: y cargó con ellos y los llevó todos los días desde la antigüedad. Pero ellos se rebelaron y contristaron su Espíritu Santo, por lo que se tornó en su enemigo y guerreó contra ellos. La Biblia nos está enseñando que este es un título que recibe Jesucristo. Él es el ángel del rostro de Dios, que redimió el pecado del pueblo y que cargó con el pecado del pueblo. Entonces, Moisés le estaba diciendo a Israel, en otras palabras, por supuesto que esto se iba a entender con el resto de la revelación de la Biblia, que Israel iba a ser incapaz de reconocer primero al Mesías. Y por eso es que Isaías profetizó lo que profetizó. Anda pues y dile a este pueblo: viendo veréis, escuchando no entenderéis, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Y a Jesucristo también le preguntaron: oye, ¿por qué tú les hablas en parábolas? Y Cristo contestó: para que se cumpla lo escrito por el profeta Isaías, que viendo vean, viendo no verán, oyendo no escucharán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Cristo le habló a la nación de Israel en parábolas para que no entendieran, porque era un juicio que tenía que ocurrir con ellos, porque la peor consecuencia de quebrantar la ley de Moisés es que no iban a poder reconocer al Mesías. La peor consecuencia. Ahora, vean ustedes que aquí también se va a narrar lo que va a ser prácticamente la historia también de la iglesia. Los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a celos con gente insensata. ¿Quiénes creen ustedes que son este pueblo que no es pueblo y esta gente insensata? Los gentiles, que es la historia de la iglesia.
la iglesia por casi 2000 años ha sido mayoritariamente gentil, y eso no era una casualidad. Moisés lo profetizó. Vean ustedes todo lo que Moisés dijo en 4 capítulos. Ahora, esto es muy, pero muy interesante. Vean lo que dice la Biblia en el capítulo número 28 también. Entre las maldiciones que Dios le va a dar a la nación de Israel. Vamos al capítulo 28, versículo 58, para que puedan entender cuáles también van a ser otras de las consecuencias de quebrantar la ley. Deuteronomio capítulo 28, versículo 58. Que dicho sea de paso, varios versículos del Deuteronomio 28 al 32 van a ser citados por Moisés en Romanos 9, 10 y 11. Es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a leer desde el 58. Deuteronomio capítulo 28, versículo 58. Si no escucháis para cumplir todas las palabras de esta ¿qué? Ley, ¿verdad? Dice la Biblia que han sido escritas en este rollo para temer a este nombre glorioso y terrible, Yahvé tu Elohim. Entonces Yahvé hará asombrosas tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas grandes, duraderas, enfermedades malignas y persistentes. Volcará en ti todas las epidemias de Egipto, aquellas que temiste, y serán pegadas a ti. Yahvé hará que sean enviadas contra ti todas las enfermedades y plagas que no han sido escritas, y todas las que han sido escritas en el rollo de esta ley, hasta que seas destruido. Y así, habiendo sido como las estrellas de los cielos en multitud, seréis dejados pocos en número, por cuanto no obedeciste a la voz de Yahvé tu Elohim. Y sucederá que así como Yahvé se alegrará en haceros el bien y multiplicaros, así Yahvé se alegrará sobre vosotros para destruiros, y seréis arrancados de la tierra la cual entráis para heredad. Entonces Yahvé te dispersará por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí serviréis a otros dioses que ni tú ni tus padres conocieron, al palo y la piedra. Tampoco en aquellas naciones tendrás reposo, ni habrá descanso para ti. La planta de tus pies, pues, Yahvé te dará allí un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y languidez de alma. Versículo 66. Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, atemorizado de noche y de día, no teniendo seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién me diera que fuera la tarde? Y al atardecer dirás: ¿quién me diera que fuera la mañana? Por el terror de tu corazón espantado, por el espectáculo que verán tus ojos, Yahvé te hará volver a Egipto en naves por la ruta a la cual yo dije: nunca más volveréis a verla, y allí seréis aborrecidos en venta como esclavos y esclavas ante vuestros enemigos, pero no habrá quien os compre. Queridos hermanos, si seguimos leyendo el capítulo y también parte del 29, cosa que no lo voy a hacer por lo largo que es, aquí también se va a añadir que las mujeres se comerán a sus hijos. Aquí también se está hablando de que serán llenados de enfermedades, que serán llevados al extremo de la hambruna. Juzguen ustedes si todo esto que Moisés le está diciendo a la nación de Israel, juzguen ustedes si acaso esto no es la historia de la nación de Israel. Es la historia de la nación de Israel, hermanos. Aquí se profetiza que serían llevados al exilio. Año 722, los asirios se llevaron a las tribus del norte al exilio. Año 606 antes de Cristo, los babilonios se llevan a las tribus del sur al exilio. Año 70 de esta era, los romanos les destruyen el templo. Principios del segundo siglo de esta era, por la rebelión de Bar Kokhba y en el tiempo del emperador Adriano, los judíos son completamente expulsados de su tierra.
Vean ustedes si esto no se cumple también con el tema del holocausto nazi, cómo casi los exterminan. En la guerra judía que ocurrió antes de la destrucción del templo, desde el año 66 hasta el año 70, en el tiempo de la revolución judía a cargo de los famosos celotes, Cristo tuvo un celote entre sus 12, Simón el celote. En esos 6 años de historia, Flavio Josefo narra que los judíos se comían a las mujeres, los muertos se comían a sus propias, los hombres se comían a sus esposas cuando morían, las mujeres se comían a sus hijos. Todas estas profecías eran las consecuencias de lo que iba a ocurrir con Israel por quebrantar el pacto mosaico. Iban a ser llevados al exilio, iban a ser llevados al extremo del exterminio, y en el exilio no tendrían paz y serían expulsados y desechados en todos los lugares. Los judíos fueron expulsados de Roma por Claudio, fueron expulsados de España, y no hay un solo lugar en el mundo donde hayan tenido completamente paz. Son todas las profecías que Moisés había hecho, y eso explica por qué a la nación de Israel le ha ido como le ha ido en estos 2000 años de historia, más de 2000 años de historia. No es casualidad. Ya Moisés lo había profetizado. No obstante, escúchenme bien esto, no solo es la única consecuencia. Ahora quiero que vayan conmigo a Jueces capítulo número 2, versículo 1, y aquí vamos a ir aterrizando más al tema de lo que está pasando en esta guerra. Vean lo que dice la Biblia en el libro de Jueces. ¿Se acuerdan ustedes que Moisés había recibido de parte de Dios la revelación de que Josué sería el que iba a introducir al pueblo en la tierra prometida? Bueno, si ustedes leen todo el libro de Josué, ahí se va a narrar la conquista de la tierra prometida. Pero cuando murió Josué, ya no hubo un líder que comandara la nación de Israel como lo había hecho Moisés y como lo había hecho Josué. Ahora la nación de Israel va a entrar en un periodo que es el peor periodo de la historia de Israel, que se llama el periodo de los jueces. Varias veces en el libro de los jueces dice la Biblia, cada quien hacía lo que quería. Son 411 años de historia de Israel que se pueden resumir en esto: el pueblo hacía lo que le daba la gana. Ahora, vean ustedes qué impresionante esto, porque la instrucción que Dios le había dado a Moisés y la instrucción que Dios le había dado a Josué es que tenían que consagrar al exterminio a todos los pueblos que estaban conformando la tierra de Canaán. Ese era el mandamiento. Pero Israel no va a hacer caso. Y esto es lo que dice la Biblia en el libro de Josué. El ángel de Yahvé, estoy leyendo Jueces 2:1. Jueces 2:1. El ángel de Yahvé subió entonces de Gilgal a Bochim y dijo: yo os hice subir de Egipto y os introduje la tierra que había prometido con juramento a vuestros padres. Vean ustedes qué interesante esto. El ángel de Yahvé se apareció, subió de Gilgal a Bochim y le dijo a la nación de Israel: yo os hice subir de la tierra de Egipto. ¿Saben ustedes qué dice la Biblia en Judas capítulo 1 versículo 5? Jesús sacó a la nación de Israel de Egipto. Judas 1:5. Así lo traducen los manuscritos más antiguos que hay. Los manuscritos del siglo IV y siglo V no dicen el Señor sacó a Israel de Egipto, dicen Jesús sacó a Israel de Egipto. Vayan rápidamente conmigo a Judas 1:5 para que vean ustedes cómo la Biblia nos revela esto. Vamos un momento a Judas. Escúchenme bien, ¿quién fue el que sacó a Israel de Egipto? Jesús. ¿Quién fue el que envió las plagas contra Egipto? Jesús.
Judas 1:5, página 1264, los que tenemos la Biblia textual. Página 1264, los que tenemos la Biblia textual. Dice la Biblia de la siguiente manera: yo quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez y para siempre, destruyó a los que no creyeron. Jesús, ¿se están dando cuenta? Ahora, ¿por qué se le cambió en algún momento de Jesús a Señor? Porque el copista le pareció extraño que Jesús haya hecho esto si Jesús todavía no había aparecido. Pero esto es un profundo error, porque Jesús en el Antiguo Testamento aparece como el ángel de Yahvé. Entonces, por esta razón, volviendo a Jueces capítulo 2, versículo 1, es que Jesús, o en este caso aquí se le menciona como el ángel de Yahvé, le habla de esta manera a Israel: yo os hice subir de la tierra de Egipto y os introduje a la tierra que había prometido con juramento a vuestros padres. Y dije: no quebrantaré mi pacto con vosotros. Pero vosotros hicisteis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debíais derribar. No habéis obedecido a mi voz. ¿Qué es esto que habéis hecho? Oigan la consecuencia. No les dio la gana destruir a los pueblos que Dios les había dicho. Era su obligación destruirlos. ¿Y saben qué empezaron a hacer? Se empezaron a casar con las hijas de los hombres de los pueblos que Dios les había ordenado que expulsaran. ¿Saben cómo se llama esto en la Biblia? Esto se llama la doctrina de Balaam. Porque en el libro de Números, Balac le había pagado al profeta Balaam, que fue el que le habló un burro, y le había dicho: ven y maldíceme a este pueblo. Y entonces Balaam, ¿verdad?, quería maldecir al pueblo, pero Dios no se lo permitió. Pero Balaam quería el dinero. Balaam quería que Balac le pagara. Y Balaam le dijo esto a Balac: mira, yo no puedo maldecirlos porque Dios no me lo permite. Pero si tú quieres ver que este pueblo sea destruido y que le vaya mal, haz que las hijas de tu pueblo se casen con los hijos de Israel, y ellas harán que este pueblo se pierda, y Yahvé se enojará contra ellos y él los castigará. Y en efecto así pasó. Y en el libro del Apocalipsis aparecen dos de las iglesias. Cristo regaña a dos de las iglesias y les dice: tienes contra ahí entre ti a los que enseñan la doctrina de Balaam, que enseñan a mi pueblo a pecar. Oigan la consecuencia. Versículo número 3. Por lo cual he dicho: no los expulsaré de delante de vosotros. Jueces 2:3. No los expulsaré delante de vosotros, sino que os serán espinas en vuestros costados, y sus dioses serán trampa para vosotros. Y cuando el ángel de Yahvé habló estas cosas, estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Cuál es? Vean todas las consecuencias. Hermanos, ¿ya entendemos la historia de Israel? Ya la entendemos. Vean todo lo que Moisés dijo que le iba a pasar, y la historia demuestra que así les pasó. Pero en este punto específico, cuando Israel no quiso sacar a los pueblos que habitaban Canaán, a Israel no les dio la gana destruirlos y no quisieron pacto con ellos, la consecuencia que Dios les dice es: yo no los voy a sacar ahora de esta tierra, y a ustedes les serán por espinos, y a ustedes, esta gente, les será un completo dolor de cabeza. Ya entienden por qué está pasando el conflicto de Israel con Palestina. Hermanos, escúchenme bien: a los palestinos nadie los saca de la tierra de Israel hasta que el Mesías venga y ponga orden.
Nadie los va a sacar de ahí. ¿Cómo sabemos quiénes son los palestinos? Esto es algo muy importante que entender, porque es verdad que los palestinos son árabe parlantes, pero los palestinos no son árabes. Hablan árabe, pero no son descendientes de los árabes. Esto es importante entenderlo, porque en el Medio Oriente hay muchos pueblos que hablan árabe, pero no son descendientes de los árabes, porque los descendientes de los árabes en la Biblia son los hijos de Ismael, el hijo de la egipcia, de Agar. Sin embargo, en Irán se habla árabe, pero los iraníes no son árabes en el sentido de la etnia, son persas. Y también Jordania es en lo que la Biblia, Jordania, cuando ustedes escuchen de Jordania, es en lo que en la Biblia conocíamos como Edom, Moab y Amón. No son árabes tampoco. Los egipcios hablan árabe, pero los egipcios no son árabes, los egipcios son egipcios. Existían antes de los árabes. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, ¿quiénes son los palestinos? Vamos a explicar esto, pero quiero que quede claro esto. El conflicto de Israel con los palestinos, no habrá nadie que lo pueda solucionar. La ONU no va a poder, los intentos de Israel por la paz, nadie va a poder solucionar este problema. Es un juicio de Dios contra Israel. Qué irónico, cuando en 1948 la ONU formó un estado árabe y un estado israelí. Si los árabes no hubieran atacado a Israel, hoy en día tendríamos un estado árabe y un estado judío. Pero eso no fue lo que pasó, sino que en el momento en que Israel en el momento que Israel declaró su independencia, 7 naciones árabes atacaron a Israel. Y esa guerra estaba profetizada en la Biblia, es la guerra del Salmo 83. Otro día vamos a estudiar con eso con detalle, pero vean quiénes son los palestinos en la Biblia. Vayan conmigo a Primera de Samuel, capítulo 6, versículo número 17. Escúchenme bien. Siempre que ustedes se encuentren en la Biblia este nombre, pueden escribirle ahí con lapicero al ladito, ponle palestinos. Porque escúchenme bien lo que les voy a decir. En la Biblia, los palestinos son los famosos filisteos. Los famosos filisteos. Dice la Biblia así en Primera de Samuel, capítulo número 1, versículo 17. Dice la Biblia: y los tumores de oro que los filisteos pagaron a Yahvé como ofrenda por la culpa son estos. Y aquí se va a mencionar las 5 ciudades más importantes de el reino filisteo. Dice, una por Asdod, ¿una por qué? Gaza, ¿verdad? Ya entienden por qué ese lugar se le llama la Franja de Gaza. Uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat, que por cierto, por si lo quieres apuntar, de ahí venía Goliat. Porque la tierra de los filisteos o los palestinos era tierra de gigantes. Goliat era filisteo. ¿Y uno por qué? Por Ecrón. 5 ciudades de los filisteos, de entre las cuales de una de ellas salió Goliat. Ahora, hermanos, vean qué importante esto. Pónganme mucha atención. Lastimosamente no pudimos poner el videobin, pero quiero decirles, hermanos, que los que tienen la Biblia textual, al final, si quieren ir ahí, los que tienen la Biblia textual, hay un mapa de Israel. Vayan conmigo ahí, al puro final, en la última página, donde dice la Palestina del Viejo Pacto. Que dicho sea de paso, este título está mal y ya vamos a explicar por qué. Vean ustedes que ahí aparece el Mar Grande y en la parte sur de Israel,
limitando con el territorio de Judá, en el sur de Israel. Vean la costa, ahí dice Asdod, Ascalón, Gaza, Ecrón. ¿Lo vieron? Esas son las ciudades de los filisteos. ¿Lo están viendo? Ahora, pónganme mucha, pero mucha atención. Filistea era, y apúntalo, Filistea era un territorio que estaba al suroeste de Israel. Al suroeste de Israel, limitando con la tribu de Judá. Esa era Filistea. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que Filistea es Palestina? Lo sabemos gracias, bueno, por supuesto que a la arqueología, pero también lo sabemos gracias a los escritos de Flavio Josefo. Porque cuando Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, empieza a describir cómo los hijos de Israel, cómo los hijos de Noé, se dispersaron por el mundo, Flavio Josefo dice que los filisteos, los griegos, los llaman palestinos. Y cuando los romanos conquistaron a los palestinos, adivinen, ellos adoptaron el término. Entonces, ¿qué es Palestina? ¿Qué es realmente Palestina? Palestina es una región pequeña al suroeste de Israel. Es tan pequeña que, escúchenme bien, el cantón de Tibás es más grande que el reino de los filisteos, que la Biblia se conocía como Filistea. Es más grande Tibás. Y hoy en día es todavía más pequeño. Hoy en día, porque hay que entender algo. Los palestinos hoy en día están en dos lugares. Para que lo apuntes. Los palestinos ahorita están en la Franja de Gaza, que es el territorio que ahorita está en hostilidad con Israel, y también en lo que se conoce como Cisjordania. Ahí están los palestinos divididos. Una parte de ellos vive en Gaza, donde viven 2.5 millones de personas, y otra parte vive en Cisjordania. Pero en tiempos de la Biblia no era así. Era solo una región pequeña del suroeste de Israel. La pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué a Palestina? Entonces, ¿por qué a Israel? Hoy en día todo el territorio de Israel se le llama Palestina. Esto es un error. No hace justicia a la verdad. ¿Por qué a Israel se le llama hoy en día Palestina? Como está en este mapa, Palestina del Viejo Pacto. Es que no, esto no es Palestina del Viejo Pacto, esto es Israel en el tiempo del Antiguo Pacto. Pónganme en atención, y con esto voy terminando. Mucha atención a esto. Los judíos tuvieron muchos problemas con los romanos. Ustedes saben que Jesús murió en tiempos del Imperio Romano. Los romanos también participaron en la crucifixión de Jesús. Pero después de la muerte de Jesús, entre el año 66 al año 70, Israel entró en una guerra civil, ellos mismos en una guerra civil, pero también entraron en guerra con los romanos. Y a estos 4 años, del 66 al 70, se le llama la Gran Revuelta Judía. ¿En qué terminó esa guerra? En que los romanos destruyeran el templo. Y esto es muy interesante porque el historiador Flavio Josefo dice que Tito, el general Tito, había dado instrucciones de que no tenían que destruir el templo. Pero escúchenme bien, los romanos estaban hartos de los judíos, hartos. Cuando lograron entrar y lograron hacer una brecha en el muro, los romanos se abalanzaron contra el templo y lo primero que hicieron fue quemar el templo, a pesar de que el general Tito había dicho que no lo hicieran. Sin embargo, a pesar de que les destruyeron el templo, todavía Israel no habían sido expulsados los judíos. Escúchenme bien, todavía pasó todo el siglo I, Israel seguía todavía en el territorio, aunque ya no tenían templo. Seguían ofreciendo sacrificios en el altar de bronce. El templo había sido destruido, pero aún seguía el altar de bronce
y aún se seguían ofreciendo sacrificios. Pero en la primera mitad del siglo II, antes del año 135, ocurrió una revuelta de un judío llamado Bar Kokhba. Este judío, algunos judíos de hecho pensaron que él era el Mesías. Recuérdense que el judaísmo del tiempo de Jesús creía que el Mesías iba a ser un caudillo que los iba a liberar del imperio romano. Y muchos creyeron que Bar Kokhba era el Mesías. Entonces Israel volvió a entrar en guerra con los romanos y los romanos dijeron: hasta aquí de esta gente, y los expulsaron de su tierra por completo. Y ahí ya cesaron los sacrificios, los judíos fueron sacados de Israel, y los romanos, para que ya no se hablara más de Israel, adivine cómo le llamaron a todo Israel: Palestina. Palestina, pero no es Palestina, es Israel. ¿Se está entendiendo? Y de ahí viene el enredo, porque cualquier persona que ha vivido ahí lo llaman palestino, pero una persona por vivir ahí no necesariamente es palestino, posiblemente será árabe, pero en el sentido estricto de la historia, un palestino es solamente un descendiente de los filisteos. ¿Se está entendiendo? Entonces es completamente equivocado decir, es completamente equivocado sugerir que todo este territorio se llamaba Palestina. ¿Están entendiendo, hermanos? Bueno, déjenme contestar una pregunta ya para terminar este estudio, porque van a ser seis estudios que vamos a estar haciendo. Vamos a Romanos. Toda esta base de 45 minutos era para que podamos entender bien Romanos, porque quiero hacerles una pregunta y con esto termino. ¿Por qué razón Dios, si se supone que Dios ama a Israel y es su pueblo, por qué razón Dios permite que pase esto? O es más, ¿tiene sentido esta pregunta? ¿A ustedes no les parece raro que el pueblo del cual vino el Mesías, el pueblo del cual vino las Escrituras, y el pueblo que estaba esperando el Mesías no creyó, pero los pueblos que no lo estaban esperando sí creyeron? Está como raro eso, ¿verdad? Como que algo no calza. A ver, explíqueme en esto. ¿Cómo es posible que el pueblo del cual vino el Mesías según la carne, del cual vinieron las Escrituras, del cual vinieron las profecías, y el pueblo que sí estaba esperando al Mesías no lo pudo ver, pero los pueblos que no lo estaban esperando lo pudieron ver? Bueno, ya ustedes entienden lo que había dicho Moisés: os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, porque ustedes me provocaron a celos con dioses que no eran dioses. Esto del rechazo masivo de la nación de Israel por el Mesías hace que Pablo, en todo el capítulo 9, se preocupe por resolver este problema. ¿Cómo resolvemos este problema? Y es que hay un rechazo masivo de Israel. ¿Cómo solucionamos ese problema? Pablo lo explica en Romanos 9. Vean lo que dice, y vamos a leer unos versos y ahí terminamos. Vean lo que dice Pablo: verdad digo, no miento, dando testimonio conmigo en mi conciencia en el Espíritu Santo. Tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque yo desearía ser anatema de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Lo pueden ver? Hermanos, Pablo siempre amó a la nación de Israel y al pueblo judío, porque él era judío. Y es por esta razón que en el Instituto Paulino tenemos un curso que se llama Cómo evangelizar a los judíos, y lo da un judío mesiánico. Porque nadie puede negar que la costumbre de Pablo, siempre que visitaba cualquier ciudad, era primero buscar a la comunidad judía y evangelizarla.
Por eso Pablo escribió, la salvación es primeramente al judío y también al gentil. Pablo, siempre que entraba a una ciudad, lo primero que hacía era entrar a las sinagogas y evangelizar. Y lo que pasaba generalmente es que rechazaban los judíos el evangelio. Y entonces Pablo les decía, ya que ustedes no se consideran dignos para la vida eterna, ahora me voy a los gentiles. Y eran los gentiles los que creían. Pero es que así tenía que pasar. Ahora, ¿cómo explicar este rechazo masivo? Este rechazo masivo de los judíos a través de su historia han hecho a muchos creer que Dios ya rechazó a Israel, que ya Dios se olvidó de Israel, que ahora Dios solo trata con la iglesia. Esto se llama doctrina del reemplazo. Pero déjenme decirles que Pablo rechaza por completo esta idea en Romanos 9, 10 y 11. Porque vean lo que Pablo va a decir acerca de los israelitas. Versículo 4. Quienes son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Noten que Pablo no habló en pasado, Pablo habló en presente. Pablo no dijo en ningún lugar de los israelitas fue la adopción, fue la gloria, fue los pactos, fue la promulgación de la ley, fue el culto, fueron las promesas. No, Pablo dice de ellos son la gloria, la adopción, los cultos, las promesas. ¿Se está entendiendo? Él está hablando en presente. Esto quiere decir que Dios no ha rechazado a Israel. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que Dios no ha terminado de tratar con el pueblo judío todavía. Y esto a lo largo de este estudio de Romanos 9, 10 y 11 vamos a ver qué es lo que va a pasar con Israel. Ahora, ¿cómo Pablo soluciona? Y este es el verso que vamos a terminar. ¿Cómo Pablo soluciona esto de que la mayoría de Israel rechazó al Mesías? ¿Cómo Pablo soluciona este problema teológico? Dice el versículo 6 y 7. Y no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Se dan cuenta que eso es lo que a Pablo le preocupa? Es que, hermanos, si de ellos son los pactos, si a través de ellos vino las promesas, si a ellos Dios dice en el Antiguo Testamento, este es el pueblo que yo formé para mi gloria, no temas Israel, yo te escogí, yo te puse por nombre, yo te creé para mi gloria. ¿Cómo es posible que el pueblo que Dios formó, amó, consagró, cómo es posible que de repente lo rechaza al Mesías? Cualquiera podría decir, la palabra de Dios falló, Dios no pudo con los judíos y ahora se tuvo que ir con los gentiles. Pablo está tratando de solucionar ese problema y entonces Pablo dice en el versículo 6, y no es que la palabra de Dios haya fallado. Y aquí está la clave, porque no todos los que son de Israel son ¿qué? Israel. Ni porque son simiente de Abraham, todos son hijos, sino que en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Porque, hermanos, esto es lo que Pablo está queriendo decir. Sí, es verdad. Pablo dice que masivamente Israel ha rechazado al Mesías. Pero Pablo dice, pero ustedes tienen que entender que no todo Israel, por ser Israel, es Israel. ¿Se está entendiendo? Porque escúchenme bien esto, y esto es algo que los judaizantes no entienden. Que Israel fuera pueblo de Dios no le daba salvación. Si no vean la historia de Israel, díganme una cosa, los 600,000 personas que salieron de Egipto eran pueblo, pero cayeron muertos en el desierto por su desobediencia, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que entender que ahorita existe el pueblo de Israel, pero no todo el pueblo de Israel está dentro del cuerpo de Cristo. Porque una persona puede ser israelita y descendiente de Abraham y puede ser pueblo de Israel.
pero mientras no crea en el Mesías, no es parte del cuerpo de Cristo. Es pueblo de Israel, pero no parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces tenemos que entender, queridos hermanos, que no es que la palabra de Dios falló. Las promesas que Dios ha hecho a Israel siempre se han cumplido en los que son de todo corazón pueblo de Israel, como Pablo, por ejemplo. Pablo dice: yo soy también israelita, Dios no ha desechado su pueblo, yo también soy israelita de la tribu de Benjamín. ¿Se está entendiendo? Siempre a través de la historia de Israel ha existido un pequeño remanente, siempre, en el cual se han cumplido las promesas de Dios. Esta es la solución a este problema teológico. Hay algo que nadie quiere decir, y es esto. Sí, hermanos, es verdad que esta guerra ha cobrado la vida de 2.300 palestinos, ha cobrado la vida de 1.300 judíos, y es verdad que cuando Hamás entró en los diferentes puntos derribando el muro que separa la frontera entre Gaza e Israel, es verdad que entraron, hermanos, y mataron a 1.300 judíos, sin hacer distinción de personas, sin hacer distinción de ancianos, niños, mujeres, hombres. Vean la crueldad, la brutalidad. Esto fue como solo se había visto en el tiempo del holocausto nazi. Una anciana sobreviviente del holocausto fue exhibida en carro como un trofeo de guerra. Una mujer de más de 90 años fue secuestrada y al saber que era sobreviviente del holocausto, la exhibieron como trofeo de guerra. Y más de 66 niños decapitados, familias enteras quemadas, mujeres violadas que después fueron amarradas en el carro, muertas ya después de haber sido violadas, exhibiéndolas como trofeos de guerra. Solo cuando ocurrió esta invasión, en un festival de música, mataron a 250 personas. Pero esto es lo que no quiere alguien reconocer, y es esto. ¿Ustedes sabían que esta invasión fue a las 6 de la mañana? Pero hay videos de este festival de música donde a las 6 de la mañana todo el mundo está Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esta gente llegó a las 5 de la mañana al festival? Esta gente, ¿cómo gente a las 6 de la mañana está como si fueran las 7 de la noche, verdad? Que la fiesta está empezando. ¿Cómo a las 6 de la mañana ustedes explican que la gente está ¿Cómo? Porque la gente estaba, ¿qué? Drogada. Y ahí mismo, en el festival, tenían la imagen de un Buda gigante de 3 metros. Y lo que nadie quiere decir es que en esos carros que estaban en el desierto, en toda esa madrugada, ahí hubo sexo ilícito, fornicación, adulterio, drogas. No todo Israel es Israel. Algunos dirán: ay, ¿dónde estaba Dios cuando eso pasó, verdad? Y acribillaron a esta gente. ¿Dónde estaba Dios? Donde lo dejaron. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no protegió a su pueblo? Espérate, no todo Israel es Israel, y Dios estaba, ¿dónde lo dejaron? Fuera de la fiesta. Entonces tenemos que entender esto, hermanos. Los juicios, las cosas que están pasando ahorita en Israel son juicios inevitables que tiene que experimentar Israel por su desobediencia. Pero no vayan ustedes a pensar que todo esto es malo, porque recuérdense que este estudio está empezando, porque vamos a ver cuando lleguemos al capítulo número 11, y no les leí el Deuteronomio 30. No sé si ustedes pusieron atención, pero yo les leí Deuteronomio 28, 29, 31 y 32, pero me salté el 30. Porque adivinen cuál es el tema de Deuteronomio capítulo número 30 y el tema de Romanos capítulo número 11. Dios restaurará a la nación de Israel. Porque ¿saben qué vamos a aprender en estos capítulos? Que Dios tiene la capacidad de tratar aún con el pueblo más majadero de todos.
y tiene el poder para que ese pueblo en algún momento se doble sus rodillas y reconozcan que Jesús es el Señor, y como está escrito, llorarán al que traspasaron. Dios no ha terminado de tratar con ellos. Dios no se ha dado por vencido. Dios no ocupa un plan B. Todo está ocurriendo tal como la Biblia lo describía. Y Dios no ha terminado de tratar aún con este pueblo. Porque Moisés les dijo en Deuteronomio 30, vayan y léanlo en sus casas: cuando ustedes hayan aprendido de todo el castigo que yo les envíe, y cuando ustedes estén en el exilio y hayan reconocido el castigo que yo les he dado, yo a ustedes los haré volver y circuncidaré el corazón de piedra de ustedes. Todo es el tema de todo Deuteronomio capítulo número 30. Para la próxima semana vamos a responder preguntas como si el anticristo podría salir de esta guerra. Vamos a también a contestar muchas preguntas muy interesantes, algunas preguntas que ustedes tienen o personas de la comunidad de teología paulina que me han hecho, como vamos a contestar, vamos a seguir estudiando Romanos 9, pero también vamos a contestar, hermanos, una pregunta que por varios tiempos yo he querido evadir, pero que esta vez la voy a contestar de una manera tajante y sincera. Y es, por ejemplo, la pregunta que hace mucha gente de si el Papa puede ser el falso profeta. Es una pregunta que vamos a contestar la otra semana. Quiero invitarlos para que se pongan en pie, queridos hermanos, y vamos a orar.